Amigos y amigas, soy Miguel Cáliz Martínez y esto es Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva señal. Contento de estar nuevamente con ustedes para compartir con nuestros invitados de los temas que a usted y a mí nos interesan, nos inquietan y nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Y seguramente hoy usted tendrá mucha más información gracias a nuestros invitados e invitadas que todos los días en punto de las 12 nos acompañan para hacer exactamente eso, un diálogo con nosotros del que usted seguramente saldrá mejor informado. Las relaciones internacionales de los países, las relaciones internacionales de Honduras, cómo se construyen, qué aspectos las afectan, las benefician, qué decisiones deben tomarse para que estas relaciones internacionales sean lo más transparentes, sean lo más claras, produzcan beneficios y eviten dificultades para un país. Para hablar sobre este tema interesante, hoy tengo a dos especialistas. Acá en el estudio me acompaña Alejandra Bustillo From. Ella es especialista en relaciones internacionales. Bienvenida, Alejandra. Buenos días, un gusto. Y desde San Pedro Sula, Claudette Cubero, también especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias, Claudette, por acompañarnos. ¿Cómo está todo en San Pedro Sula? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Todo bien aquí, el clima un poquito más fresco de lo normal. Bueno, y es que estamos ya entrando en la recta final del año, estamos prontos a entrar en el último mes del año. Veo que Claudette tiene por ahí una taza navideña. Esto va a hacer que este programa tenga un aspecto temporal. Nos estamos preparando para el fin de año y gracias por su sintonía. Vamos a hablar de las relaciones internacionales. Ambas son especialistas en este tema con estudios de maestría, ambas docentes, ambas han sido egresadas de universidades del país y se han formado también en las áreas de su interés. Y quisiera empezar preguntándole a Claudette para luego alternar acá con Alejandra. Claudette, cuando las personas estudian relaciones internacionales, ¿en qué entran? ¿En qué mundo están entrando? ¿En qué consiste esta formación y cómo te prepara para la vida profesional? Bueno, Miguel, la licenciatura de Relaciones Internacionales en realidad es multidisciplinaria. Si bien es cierto, tiene un bloque o diversos bloques, diríamos que de temáticas que involucran diplomacia, ciencias políticas, algunos temas económicos, pues por temas diríamos que del encaje de nuestra formación y las exigencias también del sistema de educación superior, es obligatorio llevar un cierto bloque de clases que aunque no necesariamente son, diríamos que coyunturales para la licenciatura de Relaciones Internacionales, por ley deben de estar incluidas. Pero en su mayoría el bloque de clases debe incluir temas, ¿verdad?, de política internacional, economía internacional, y todo lo que involucra pues el engranaje de diplomacia, historia también, que es fundamental, no solamente la historia de Honduras, sino que historia del mundo e incluso historia regionalizada. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de relaciones internacionales Honduras y Centroamérica si no conocemos, ¿verdad?, a nivel de región, qué es lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, y también los aspectos como ser Asia, Europa, ¿verdad?, que ha formado mucho del ejercicio de la política internacional que hoy en día se genera, y pues lógicamente Estados Unidos. Mira qué interesante, Alejandra, lo que nos ha dicho Claudette. Nos ha explicado que hay distintas facetas en esta disciplina. Estudian historia, estudian ciencias políticas, estudian derecho internacional, estudian políticas comparadas, estudian economía, estudian distintas áreas, todas importantes para comprender los alcances de las relaciones internacionales en un país. Honduras no es una isla, ningún país es una isla, aunque sea una isla, comparten fronteras, no solo marítimas, también comparten fronteras físicas. También comparten o no comparten intereses con países vecinos o países lejanos, países del hemisferio, países de la región, países del mundo entero. Cuando la gente lee historia, se sorprende, por ejemplo, que en algún momento, allá por los años 40, Honduras le declara la guerra a Alemania y la gente se ríe, ¿no? ¿Por qué Honduras le podía declarar la guerra al eje en aquel momento? Y si uno ve el contexto en que Honduras se movía, obviamente Honduras era un país bajo la influencia de los Estados Unidos y Honduras no entra en la guerra sino hasta que
Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Y había todo un contexto nacional. La comunidad alemana era muy importante en la política local, al punto tal que Honduras no hallaba qué hacer en ese caso, pero finalmente toma una decisión. Lo que nos ha dicho Claudette sobre estas facetas, ¿tú qué dirías que son los aspectos, desde tu punto de vista, que más condicionan las relaciones internacionales de un país como Honduras, por ejemplo? Bueno, yo soy partidaria totalmente del dicho del líder francés Charles de Gaulle, ¿verdad? Que los países tienen intereses permanentes, no amigos permanentes. Yo creo que es bien importante que se separe la ideología de los gobiernos, que en el caso de Honduras duran cada 4 años, de la política que el país, Honduras como nación, Honduras como Estado, ¿verdad? Va a tener a través del tiempo. Como usted bien lo mencionó, en los 40 el interés de Honduras era quedar, ¿verdad? O atender las necesidades del país que más inversiones tenía en el territorio. Quizás los intereses de Honduras en el transcurso del resto de ese siglo pudieron haber cambiado un poco. Yo considero que es bien importante que siempre se tenga en cuenta que el interés del pueblo es lo más importante. Siempre la razón de ser de las relaciones internacionales es conectar a la nación, ¿no? Que es uno de los elementos del Estado, con el resto de naciones que existen alrededor del mundo. Entonces, más que pensar en este momento, ¿verdad? ¿Cuál es el interés del gobierno? ¿Cuáles son incluso las necesidades inmediatas? Siempre hay que ponerse a pensar en qué necesita mi pueblo, qué puedo yo recibir de parte de otras naciones, en qué puedo aprender, de qué manera puedo mejorar las condiciones de vida de la nación hondureña a través de mi relación con otros estados. Miren qué interesante lo que acaba de decir Alejandra. La política exterior de un país, las relaciones de un país trascienden los 4 años de gobierno. Deben ser más o menos estables, deben ser permanentes, porque los intereses de la nación hondureña son mucho más grandes que el corto periodo de uno o varios gobiernos. Tienen que ser constantes, tienen que tomar en cuenta la historia, tienen que tomar en cuenta las relaciones económicas, sociales de la región donde se encuentren, y por lo tanto no se pueden improvisar. En el tema de Honduras como parte de la comunidad internacional, nosotros frecuentemente escuchamos que el país forma parte de organismos internacionales. Es decir, tenemos una serie de organismos internacionales, algunos son por la integración regional, otros son hemisféricos, otros son globales, universales. Podemos mencionar el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, el Sistema de Integración Económica Centroamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que vamos a referirnos al banco en el siguiente bloque. Tenemos la OEA, la Organización de Estados Americanos, tenemos la Organización de Naciones Unidas. Honduras forma parte de todos estos organismos. Claudette, ¿cómo se toman las decisiones en estos órganos para posicionarse sobre los temas que se abordan en ellos? Temas tan variados como conflictos armados, Ucrania, Rusia, la Franja de Gaza, la resolución de conflictos, cuando hay una misión de paz, por ejemplo, una situación grave, delicada entre 2 naciones por un conflicto limítrofe, resoluciones sobre derechos humanos, por ejemplo, y otras que se conocen frecuentemente en los senos de estos organismos. Estoy pensando concretamente en Naciones Unidas y la OEA. Bien, gracias Miguel. Solamente quería contribuir un poquito a lo que había mencionado también Alejandra, en referencia a que la política exterior definitivamente trasciende, ¿verdad?, los partidos políticos, y hay países como, por ejemplo, México o Brasil, que independientemente de la ideología que ellos han desarrollado, han estructurado un mecanismo de política exterior donde, si bien es cierto, pueden cambiar un poquito la retórica a la hora de darse a entender,
Eso no quiere decir que cambian el enfoque de sus relaciones con los países estratégicamente que tienen. Claudette, Entonces, sí. Acabas de mencionar países como México. Por ejemplo, es tradicional la política de no intervención de México. Es histórica y no importa el gobierno que sea, no se alinean. Eso dejó de hacerse así en los gobiernos del PAN. Pero luego que viene el señor Andrés Manuel López Obrador, se dice que se recupera esta tradición. Sin embargo, el señor Manuel López Obrador opina sobre la política interior de Estado. Lo acabamos de ver con el caso de la elección del señor Milei. Sí, pero una cosa es que el jefe de Estado opine y otra cosa es que en materia de política exterior se tome una decisión y eso creo que se puede ver en el tema de López Obrador. O sea, él públicamente ha manifestado, ¿verdad?, si está a favor o en contra de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pero el ejercicio de México en sus organismos multilaterales, en el ejercicio de sus relaciones bilaterales, poco o mucho en realidad varía, porque ellos ya tienen un plan estructurado que se ajusta a las necesidades de lo que mencionaba Alejandra, la nación. Entonces, en el caso de nosotros, debería de funcionar de la misma manera. Ahora bien, ¿cómo trabajar en temas de nuestra participación en los organismos multilaterales? Yo creo que, uno, hay que conocer cuál es nuestro rol, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que saber en calidad de nuestra capacidad y de nuestro, diríamos que share o porcentaje de participación en el mundo, ya sea que este sea pequeño, tenemos que entender estratégicamente cómo tenemos que interactuar. Y es importante también ser coherentes. Es decir, no podemos tener una opinión en un organismo multilateral que hable de ciertos temas, como por ejemplo los derechos humanos, y si internamente todavía nosotros no tenemos políticas o ciertas situaciones de país nos obligan a no poder decir abiertamente o defender abiertamente un tema, tenemos que saber cómo trabajarlo, ¿verdad? Es decir, el país no puede quedar sin tener una opinión. Alejandra, acaba de decir, Claudette, el país no se puede quedar sin tener una opinión y mencionó específicamente el tema de derechos humanos. Honduras es parte del Consejo de Derechos Humanos. Por cierto, una incorporación que no se logra en este gobierno, sino que se logra en un gobierno anterior. Y este es un buen ejemplo de cómo la participación en los organismos multilaterales o internacionales no se detienen esas nimiedades de qué gobierno lo hizo. Al final es un Estado el que se encuentra en él. ¿Tú piensas que hay contradicciones o a veces sentimos contradicciones entre lo que se dice aquí, se plantea políticamente internamente y lo que se plantea en los foros internacionales, por ejemplo, en derechos humanos? Bueno, yo creo que el multilateralismo, en realidad esto es una gran línea de estudio actualmente en el estudio específico de los órganos multilaterales. Ha habido una proliferación tan grande de organismos multilaterales con objetivos súper distintos que los países obviamente se encuentran en estas situaciones en las que parece que hay una dicotomía grande, ¿no?, entre lo que está pasando en el país y lo que el país está defendiendo en los foros multilaterales. Yo creo que participar en un foro como ese de alguna manera valida, ¿verdad?, le da la capacidad al país para identificar cuáles son las áreas a mejorar. Como usted bien lo decía, ¿verdad? Yo estaba revisando una publicación esta semana. Honduras aumentó en el índice de Estado de Derecho de la región. Y bueno, hay opiniones bien distintas sobre las condiciones en el gobierno pasado y el gobierno actual. Sin embargo, yo considero que no es conveniente querer desconocer el logro de Honduras al participar dentro de este consejo, ¿verdad? Yo sí creo que muchas veces en nuestro país erramos al estar encasillados, ¿no?, o cerrarnos solamente a ver lo que está pasando adentro.
Yo creo que es bien importante que consideremos cuáles son las condiciones de la región centroamericana. Como bien decía Claudette, identificar cuál es nuestro share, ¿verdad? Nosotros somos parte de un grupo que si solamente vemos Honduras, decimos, bueno, somos solamente, ¿verdad?, 10 millones de hondureños, somos un país pequeño. No pesamos. ¿Verdad? Somos chiquitos. Pero la realidad es que en los organismos multilaterales, las mayorías son como nosotros, ¿verdad? Países pequeños, países que no tienen una capacidad económica, ¿verdad?, como las potencias. Así que el uso que nosotros le demos a esa identidad que compartimos con tantos otros países pequeños nos da una ventaja definitivamente, ¿verdad? En la Organización de Naciones Unidas, acercarse a los países africanos, ¿verdad? Acercarse también a los países asiáticos que pues tal vez no están en súper buenas condiciones económicas. También tenemos muchos países de Sudamérica que tienen intereses parecidos a los nuestros. Considero yo que como hablábamos hace poco, antes de que iniciara el programa, es importante que dentro de las familias exista esa discusión. De alguna manera, yo creo que las conversaciones sobre temas políticos en la mesa con los papás son los que le van despertando a uno el interés, ¿verdad? Y la posibilidad de empezar a ver Honduras como parte del concierto de naciones. Sobre eso vamos a hablar al volver de unos mensajes. Honduras es parte del concierto de las naciones. Querramos o no querramos, el país está ahí desde hace un buen tiempo y tiene relaciones históricas, diplomáticas, económicas, políticas con países de la región, países del mundo. Vamos a hablar sobre esas relaciones, cómo condicionan nuestra actuación en esos organismos. Vamos a hablar de Centroamérica. Nos vamos a concentrar en la región porque en las últimas semanas se han tomado decisiones importantes en materia de integración. Honduras tomó partido y obtuvo consecuencias y resultados por tomar partido. Volvemos después de unos mensajes en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva señal. Seguimos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva señal. Estamos hablando sobre las relaciones internacionales, la importancia de su estudio, de su análisis, hoy con dos destacadas especialistas en el tema. Desde San Pedro Sula, Claudette Cubero, y acá en estudios, Alejandra Bustillo From. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa, cómo las decisiones que se toman deben ser coherentes. Y empezamos a hablar del espacio que Honduras ocupa en organismos multilaterales u organismos regionales. Antes de irnos hablamos de Centroamérica. Centroamérica es nuestra región. Aquí estamos desde hace un buen rato, hemos participado de procesos federales, de guerras entre países. Esto no es de ahorita, ¿no? Del siglo XX, siglo XIX, la influencia de los países unos con los otros. Y allá por los años 60 se le ocurrió a nuestros antecesores, a nuestros ancestros, crear un sistema de integración que funciona más o menos, pero la institución de ese sistema de integración más robusta, sin duda alguna, es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mencionábamos antes de irnos a la pausa que decisiones que Honduras adoptó en su política exterior, a la larga tuvieron consecuencias en el BCE. Nos referimos en concreto a la posibilidad de que otro hondureño u hondureña ocupara la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hay que aclarar, el Banco Centroamericano de Integración Económica está aquí, el edificio está aquí, pero es un ente regional, por lo tanto el presidente puede ser de cualquiera de los estados miembros. En los últimos días se eligió una presidenta, una costarricense, ya vamos a mencionar el nombre. En este momento me interesa más el tema de la nacionalidad y por qué el doctor Hugo Noé Pino no pudo ser elegido. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió antes? Claudette. Bueno, uno puede atribuir que en materia de una decisión de política exterior hubo un proceso que no necesariamente benefició a Honduras, pero al final en realidad solo, por ejemplo, las declaraciones que dio en una entrevista el
presidente, ¿verdad?, Dante Mossi, del BESI en su momento, pues dan a entender que sí hay algunos elementos que inciden, pero diríamos que específicamente el hecho de que Honduras en realidad ya no o haya roto relaciones diplomáticas con Taiwán, pueda generar un esquema de cambio, pues tendríamos que ver nosotros también cuál era el rol del resto de los países y tenemos que tener claro que los países también, hermanos de nosotros, tienen necesidades y congeniar sobre esas necesidades, lo que decía Alejandra, mi nación, qué comparte con la nación hermana y qué objetivos en común podemos sacar adelante. Entonces, si llegó una presidenta costarricense, no pasa nada. ¿Cómo vamos a trabajar y construir con ella? Yo comprendo, ¿verdad?, el tema de decir, hubo un proceso de calificación, que eso también es algo que debe discutirse. Y sobre el tema de la calificación, pues, si bien es cierto, el candidato que era hondureño, el doctor Hugo Noé, era el que contaba con una de las mejores calificaciones, no termina ni siquiera calificado, ¿verdad?, dentro de los candidatos a elegir. Entonces, ahí vemos que se generan dos elementos, ¿verdad? Uno, que es querer generar un elemento de evaluación a través de la meritocracia, y el otro es el rol que juega, diríamos, el Estado a la hora de congeniar una posibilidad de decisión que tenga como finalidad dejar contentos a todos los miembros, no solamente, ¿verdad?, a los miembros formadores, sino que a los que participan y contribuyen con sus fondos al banco. Gracias, Claudette. Yo precisamente apelaba a este tema del BESI cuando se elige a la nueva presidenta, la doctora Ana Sánchez. No es doctora, tiene un grado de maestría, pero aquí lo interesante es multifactorial. Querer achacar todo a si se rompieron o no relaciones con Taiwán sería simplista. Tenemos también otra serie de decisiones que se adoptaron en la región. Se habló mucho del estilo gerencial del doctor Mossi, se habló mucho de mucha pugna interna por una serie de decisiones que se fueron tomando. Había un lobby importante contra él en algunos círculos por el apoyo que brindó desde el BESI, que tenía que hacerlo, al gobierno de Nicaragua. Es decir, hay múltiples factores, pero lo interesante no es eso. Al final el BESI tiene gobernadores, toma una decisión. Lo interesante es la reacción de política exterior del Estado de Honduras, porque aquí estamos hablando de relaciones exteriores que se visibilizan a través de la opinión de nuestros funcionarios. ¿Cuál fue el mensaje que mandó el gobierno de Honduras por la exclusión del doctor Hugo Noé Pino? Fue excluido injustamente, pero no ahondamos en las razones, y a eso me refiero cuando le preguntaba a Claudette qué pasó en el BESI. Toda decisión que uno toma, Alejandra, en materia de política exterior afecta como un dominó otras áreas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso de la decisión de interrumpir relaciones con Taiwán, ¿qué otras consecuencias dominó podríamos tener si la del BESI no fuera una de ellas? Bueno, yo quisiera tocar un poquito más el tema del BESI. Yo considero que no es conveniente solamente verlo desde la perspectiva de Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán. Taiwán, en efecto, es uno de los mayores financiadores del sistema de la integración centroamericana. Con gran capacidad de lobbying. No solamente dentro del BESI, sino también en todos los demás órganos del sistema de integración, la Secretaría General que está en El Salvador, el Parlamento Centroamericano y también la Corte Centroamericana, ¿verdad? Yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que, y por eso insisto en que la visión en grande, la visión tratar de extraernos del contexto nacional de los 112,000 y tantos kilómetros que tenemos es muy importante. Si nosotros formamos parte del sistema de la integración centroamericano, nosotros no podemos esperar estar siempre en los roles gerenciales dentro de los órganos de la integración. En este momento no hay ningún hondureño presidiendo ningún órgano. Del sistema de la integración centroamericana no, pero le puedo dar un ejemplo del pasado. Llegó el momento en el que había que elegir secretario general para el sistema de la integración centroamericana. Me comentaste Al esto. mismo tiempo teníamos la elección de la persona que iba a dirigir el sistema de la integración económica centroamericana, la CIECA.
Quizás esto no esté incluido dentro de los protocolos, ¿verdad? Ni dentro de los convenios que se firmaron o que le dan vida al sistema de la integración centroamericana, pero existe un orden que no está escrito, que no está definido. No podemos esperar como hondureños que si tuvimos una gestión, sea que haya sido criticada o no, del doctor Mossi, no podemos esperar que de nuevo van a poner a un hondureño. ¿A cuenta de qué? De hecho, nos había ido bastante bien. Ya había estado el doctor Risbit, había estado Dante Nosotros Mossi. podemos contar también los logros que han tenido hondureños en el sistema de la integración centroamericana. La unión aduanera entre Guatemala y Honduras se firmó bajo la administración de Melvin Redondo, al frente de la SIECA. Por cierto, subsecretario de Estado en este momento. Subsecretario de Estado y alguien que tiene muchísima experiencia. Y que trasciende gobiernos, o sea, la capacidad técnica de Melvin es tan importante. Correcto. Que estuvo en la OMC, correcto, estuvo en el SIECA y ahora es viceministro. Fue también ministro de Desarrollo Económico en uno de los periodos anteriores del presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, yo creo que más que pensar, y ahí es donde el conocimiento técnico es importante al momento de hacer el análisis. Yo no puedo o no podemos partir de la idea que, bueno, como rompimos relaciones diplomáticas con Taiwán y nos fuimos con el otro, entonces ya no vamos a lograr espacios. Claro que no, claro que no. Honduras puede ahora enfocarse para buscar, viene pronto la elección, si no estoy equivocada, de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. ¿Por qué no? Honduras puede empezar a esforzarse por lograr un espacio. La persona anterior era el expresidente guatemalteco, fue quien estuvo al frente. Se me olvida su nombre ahorita, se me olvida el nombre, un expresidente guatemalteco estuvo al frente de la secretaría. Si no estoy equivocada, tenemos a otro guatemalteco, eso también fue una situación complicada. Nicaragua quería poner a un candidato, los países se pusieron en huelga, dijeron no podemos porque pues Nicaragua tiene una situación complicada, incluso con sus vecinos ahora. Eso es relativamente nuevo, eso no había estado pasando en el sistema de la integración, creo al menos a partir de hace 5 años, eso no había sido un problema. Entonces, si nosotros tenemos una visión un poco más amplia, entonces no nos vamos a detener a pelear por un espacio dentro de la gran cantidad de órganos que tiene el sistema de la integración. Miren, interesante lo que dice Alejandra. No nos estresemos por eso, hay otras posibilidades, hemos ocupado posiciones, Honduras puede valer aunque sea un país pequeño. Y hablando de nominaciones, que recientemente la presidenta Castro anunció mientras felicitaba escuetamente al presidente electo de Argentina, Milei, voy a presidir la CELAC. Entonces, si uno se fija, esto va y viene, ¿verdad? Y juegan estos roles, estos nuevos organismos que a veces están construidos para anteponerse a organismos que se considera que están dominados por una potencia. Las nominaciones a los puestos. Yo quiero hablar de eso, Claudette, para que la gente... lo ha insinuado Alejandra, no basta solamente poner a un candidato, no solamente la meritocracia, decías tú, tiene que ver mucho con las relaciones que los países tienen a nivel internacional. ¿Cómo se negocian las posiciones en los organismos? Por ejemplo, Honduras, ese país hermoso que ustedes y yo amamos, ocupó en algún momento un asiento en el Consejo de Seguridad, al lado de los grandes. Honduras está en este momento en el Consejo de Derechos Humanos. Un país pequeño, un país que tiene una historia compleja a nivel nacional e internacional. Y además, en algún momento, la embajadora Flores Flake intentó presidir la Asamblea de Naciones Unidas y perdió frente a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, ex canciller del presidente Correa. ¿Cómo juegan estos bloques en Naciones Unidas, en la OEA? ¿Cómo se articulan esos bloques, Claudette? Porque sabemos del GRULAC, del Grupo Latinoamericano, pero sabemos también, como mencionaba Alejandra, hay países africanos que tienen intereses en común, hay países asiáticos que tienen intereses en común, y no necesariamente esos intereses se alinean en el momento en que uno quiere colocar a un hondureño o a una hondureña en una posición. A veces se hacen canjes de posiciones, yo te apoyo aquí, tú me apoyas allá. ¿Cómo se negocian estos puestos? Bueno, Miguel, creo que ahí también influye mucho que si estamos en esos puestos, ¿qué hacemos durante el tiempo que estamos en esos puestos? ¿Verdad? Porque esas referencias también hay que irse
inciden en las capacidades que posteriormente nosotros vamos a poder tener para ir escalando en diferentes puestos y posiciones internacionales. Sin embargo, ¿cómo se llega ahí? Creo que eso inicia también con el desarrollo y el ejercicio de una política exterior alineada a eso. Es decir, si nosotros diseñamos un plan y decimos, bueno, somos un país pequeño, ¿dónde vamos a movilizarnos como un país pequeño y a dónde podemos aspirar como un país pequeño? Entonces, mencionabas que estuvimos en el Consejo de Seguridad, sí, pero ¿qué hicimos estando en el Consejo de Seguridad? ¿Cuántos aliados en realidad nosotros podemos categorizar que desarrollamos? ¿Que nosotros vamos a parar una guerra? No vamos a parar una guerra, ¿verdad? Pero definitivamente, ¿qué es lo que nosotros obtenemos que a futuro va a generar un mejor terreno para la política exterior de nuestro país? Eso es importante. Y para eso hay que tener una visión estratégica y larga, ¿verdad? De larga duración, que nos lleve a nosotros a encaminar prospectos, candidatos y, como decía Alejandra, los elementos técnicos son necesarios. Nosotros no podemos anhelar o querer sentimentalmente, ¿verdad?, ubicar un funcionario de nosotros en un organismo multilateral si no lo hemos preparado apropiadamente, si no le hemos ido pavimentando, digamos, el terreno para que pueda irse un candidato importante en la arena internacional. Entonces creo que improvisar, ¿verdad?, estos candidatos en muchas ocasiones no funcionan, porque si al final llegan y no llevan una agenda de trabajo, es decir, van a generar un rol, pero al final lo que nosotros queremos es que el terreno internacional de Honduras vaya, ¿verdad?, mejorando o construyéndose según las necesidades de nuestros intereses, es donde podemos nosotros encontrar estas disyuntivas, ¿verdad? Es decir, ganamos por suerte, pero ¿qué hacemos una vez que ya ganamos? Y si no hay un plan estructurado, definitivamente falla. Un plan estructurado, pavimentar la carretera, pavimentar el terreno, prepararnos para los fines que buscamos con una visión clara de lo que deseamos en política exterior. Vamos a seguir hablando de este y temas relacionados al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques, hoy con las amigas Claudette Cubero de San Pedro Sula, Alejandra Bustillo From acá en Tegucigalpa, acá por ICN, una nueva señal. Continuamos en Cuestión de Enfoques, amigos y amigas, acá por ICN, una nueva señal. Estamos hablando de las relaciones internacionales de Honduras, la importancia de estudiarlas bien, de analizarlas, de tomar decisiones con mirada de largo plazo, con visión. Mencionábamos antes de irnos a la pausa con nuestras invitadas Claudette Cubero y Alejandra Bustillo From, ambas especialistas en relaciones internacionales, la importancia de preparar el camino, de tener clara una visión, de tener estrategia. Y aquí se me viene a la mente con este tema nuestras relaciones, esas relaciones de larga data tan importantes, a veces complicadas, no siempre bien aceptadas con los Estados Unidos de América. Vea usted la importancia que tenemos nosotros para esa nación del norte. En la toma de posesión de la presidenta Castro Sarmiento, tuvimos la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Solo el anuncio de la venida de la señora Kamala Harris hizo que dos invitados importantes que ya habían confirmado su venida, nos referimos a los presidentes Evo Morales y Daniel Ortega, dijeron, pues fíjese que al final no vamos a venir, ¿verdad? Solamente el anuncio, ya no digamos la presencia. Nosotros pudimos ver en la toma de posesión cómo su entrada fue con un protocolo específico, una reunión privada con la presidenta Castro, incluso por encima de toda la recepción oficial, denotando la importancia de este aliado que tienen los Estados Unidos en la región. Es decir, cuando un vicepresidente o un presidente de Estados Unidos viaja a otra nación, está mandando un mensaje importante. Pero luego
nuestra presidenta mandó el suyo. No acudió a la cumbre convocada por el señor Biden en junio de ese mismo año. Fue nuestro canciller. Honduras estuvo presente. El canciller, el embajador Enrique Reina estuvo ahí. ¿Cuál fue la excusa de la presidenta Castro? No venimos. También lo hizo el presidente López Obrador, porque no invitan a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Sin embargo, Honduras espera recibir apoyo en la cuenta del milenio, espera recibir apoyo para la Sisi y espera un trato preferencial para nuestros migrantes. No hay una contradicción acá, Alejandra, de estar mandando este mensaje de hoy sí, mañana no, cuando hay un claro posicionamiento del vecino del norte de que hay interés en mantener una relación positiva con el gobierno actual. Bueno, yo creo que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Honduras, quizás sí hubiese sido conveniente que Honduras atendiera la invitación de presidente a presidente. Honduras no envió a su presidente, sino que envió a su canciller. Yo sí creo que tenemos que considerar también que en estas cumbres de las Américas, durante los últimos años que se han estado haciendo, se ha visto que se repite este caso. Hay presidentes que dicen no voy porque Venezuela no va, no voy porque Cuba no va. Y yo lo que creo que es importante que tomemos en cuenta es que la cumbre no necesariamente es un acuerdo que se hace, voy a utilizar el término que aprendemos en la universidad, ¿verdad? Los países consienten en obligarse cuando firman un tratado. Pero la Cumbre de las Américas es una reunión en la que los países, pues, diplomáticamente intentan ponerse de acuerdo sobre objetivos que todos comparten. En el caso de Latinoamérica y pues la participación de Estados Unidos, nosotros sabemos el tema económico, el tema migratorio, que son los problemas más serios que tenemos de Estados Unidos hacia abajo. O sea, es una oportunidad para hablar sobre estos temas. Es una oportunidad. Formal e informalmente. Pero no es la única. Ah, ok. Pero no es la única. O sea, no hay que ponerse incómodo si alguien no va. No, exactamente. Como usted bien lo mencionó, el presidente López Obrador decidió no ir. Sin embargo, el presidente López Obrador sabe que México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, ¿verdad? Y lo va a seguir siendo Y lo va a seguir siendo por la cantidad de inversiones que ellos han logrado. Son vecinos, además. Bueno, el tema de inversiones creo yo que es lo más importante. De hecho, ellos negociaron hace poco, mientras estaba el presidente Trump al frente del gobierno, volvieron a negociar el North American Free Trade Agreement, ¿verdad? El TLC. El NAFTA, sí, correcto. El Tratado de Libre Comercio con Canadá. Entonces, yo creo que más que enfocarnos en, ¿verdad? La presidenta Castro hizo el desaire, lo que nosotros deberíamos estar identificando, deberíamos estar buscando, es lo que decía Claudette. ¿En cuáles de los otros foros multilaterales, en qué otros organismos multilaterales Honduras está enfocando sus esfuerzos para lograr los objetivos que este gobierno se ha planteado? Obviamente, si nosotros identificamos que en ninguno de los otros foros internacionales el país está avanzando en esos objetivos que, como usted bien lo menciona, ¿verdad? Nos hubiese ayudado mucho a haber recibido fondos de la cuenta del milenio. Claro que tenemos un problema serio, problema migratorio serio en este momento, el tema de las inversiones y demás. Si no estamos viendo que en otros foros multilaterales se está atendiendo estas necesidades, entonces sí tenemos un problema. Pero bueno, el tema de la Cumbre de las Américas, como menciono, iniciaron desde 1994 a partir de una convocatoria del entonces presidente de Estados Unidos. En el caso de la Cumbre de las Américas, a partir de los últimos 10 o 15 años, lo cierto es que hay muchos países que han decidido no participar. ¿Ha perdido peso la cumbre? Podríamos decir que sí. Es por la forma en que se han venido desarrollando las relaciones de países, ¿se ha polarizado la región?
Es posible que haya sido pues por los muchos presidentes con ideologías contrarias o ¿verdad? Con ideologías que van en contra de Estados Unidos específicamente, pero también nosotros podemos considerar que hay otros socios importantes que están ingresando en la región. El presidente Trump no es muy amigo del multilateralismo. Puede haber influido también a que hayan bajado, el hecho de que se asuman posturas contra o a favor de un presidente determinado. Claudette, ¿tú ves contradicciones en este tipo de decisiones? ¿Estamos mandando un mensaje claro como país en nuestras relaciones internacionales o podríamos hablar de un doble discurso? Porque yo entiendo muy bien las posturas que a veces se plantean de una política exterior soberana, respetuosa de la autodeterminación, respetuosa de la independencia de los pueblos, pero después vemos a nuestros mismos funcionarios opinando sobre lo que pasa afuera. Es decir, no queremos que se opine de lo nuestro, pero opinamos para afuera. Y el efecto de las redes sociales es terrible. No vemos estas contradicciones. ¿Cómo se podría resolver esto desde el conocimiento que ustedes tienen? Gracias, Miguel. Solo para terminar de contribuir a la idea de lo que mencionaba Alejandra, creo que también es válido cuestionarse, ¿verdad?, qué impacto genera que nosotros digamos, bueno, nuestra jefe de Estado no va a participar hacia la relación con Estados Unidos, ¿verdad? Diríamos que para Estados Unidos eso en realidad afecta poco o nada, ¿verdad? Que la presidenta diga no voy a asistir. Pero lo que mencionaba Alejandra es importante, ¿verdad? Construyendo esas conversaciones es lo que vale en términos de nuevo con Estados Unidos. Ahora bien, el discurso en temas de la opinión que se puede generar y luego lo que nosotros como comunicación formal, ¿verdad? En materia de política exterior. Yo creo que pues hoy es bien difícil que un funcionario público emita una opinión en redes sociales y que esa opinión sea, ¿verdad?, examinada y evaluada. Ahora, lo que nosotros tenemos que valorar es si esa opinión de ese funcionario en ese momento en particular es representativa del Estado de Honduras. Es decir, si él dijo esa opinión como una persona particular o lo dijo como el funcionario que representa cierta área, ¿verdad? Y eso sí puede generar, digamos nosotros, que de una u otra forma elementos que molestan. Claudette, por ejemplo, esa... voy a preguntarte algo ahí a partir de lo que tú has dicho. El funcionario es funcionario cuando duerme, cuando está en su casa, cuando no está ante la mirada pública. Lo que un funcionario publica en sus redes sociales es la opinión del funcionario, no hay un desdoblamiento. Yo recuerdo en algún momento haber visto un comunicado muy fuerte de la Cancillería, fue creo que a principios de este año o a finales del pasado, donde se explicaba que todas las opiniones que pudieran tener algún impacto en la política exterior de Honduras, particularmente en temas económicos, solo podían emitirse a través de Cancillería. Sin embargo, seguimos viendo cómo funcionarios del gobierno siguen, sigámosle diciendo, tuitear, posteando, en el caso de las redes sociales, sin ton ni son. ¿Eso puede afectar o no esa coherencia de la que tú has estado hablando? Creo que ahí entraríamos en un debate en términos de libertad de expresión y de esta nueva tendencia que nosotros hemos visualizado, ¿verdad? La cual pareciera o se entendería que el funcionario debería tener, ¿verdad?, uniformidad, es decir, coherencia porque él representa o tiene un cargo público, pero de forma constante nosotros podemos ver, ¿verdad?, que ese funcionario ahora se quiere quitar la camiseta y cuando quiere dar una opinión la quiere decir y que se le juzgue pues no necesariamente por ese rol que juega. Tal vez no lo han comprendido muy bien o no se les ha dado, diríamos, que la instrucción que se necesita a la hora de desempeñarse rol como funcionarios. Pero sí podemos ver que si esto no es mesurado puede tener efectos contraproducentes. Nosotros lo vimos, ¿verdad?, entre la reunión de la embajadora Dogu, ¿verdad?, con el canciller Enrique Reina, donde pues, él sí dio una comunicación posterior a la reunión y la embajadora no hizo ni un comunicado, no mencionó absolutamente nada. Entonces,
de ahí nosotros podemos hacer muchas inferencias, ¿verdad?, de lo que pudo haber pasado. Bueno, vamos Pero, a ver. Perdón. Sí, definitivamente es importante que el funcionario mantenga, diríamos, esa línea de coherencia, que lo conocen, pues eso depende de la formación que reciben, ¿verdad? Bueno, si ustedes se fijan, hay protocolos a seguir en materia de relaciones internacionales. Vamos a hablar de esos protocolos porque en este mundo moderno, todos ustedes, nosotros, nuestras especialistas, nos informamos por las redes sociales, nos informamos por internet y fácilmente podemos opinar, todo el mundo da sus puntos de vista en las redes sociales. Nuevos protocolos para poder desempeñarse en las relaciones internacionales. Vamos a volver después de unos mensajes para hablar sobre eso. Hay eventos que están ocurriendo a nivel internacional que nos impactan, que nos hacen sentir emociones. Un bombardeo en una zona habitada por civiles, un ataque a poblaciones en la Franja de Gaza, la respuesta la respuesta dura de un Estado de Israel. ¿Cómo reaccionar frente a esto y cómo esto puede afectar las relaciones internacionales de un Estado que, como ha dicho Alejandra, ha dicho Claudette, anteceden a la presencia de un gobierno y continuarán después del fin de un mandato? Vamos a volver después de unos mensajes en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva señal. Amigos y amigas, continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva señal hoy con las especialistas en relaciones internacionales Alejandra Bustillo From y Claudette Cubero desde San Pedro Sula. Alejandra está aquí conmigo. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de cómo ahora la información fluye, las redes sociales te traen los conflictos a la puerta de la casa, a la mesa del comedor, a la mesa del café, y cuando se está en una posición de tan alto perfil como Cancillería, funcionarios internacionales, funcionarios nacionales, se debe tener mucha cautela a la hora de opinar sobre los conflictos. Alejandra, tenemos que entender que cualquier conflicto internacional, cercano o lejano, tiene causas, tiene contextos, tiene actores, y nosotros desde un país tenemos que verlo eso con una sana distancia, pero también obviamente tomando una posición. Esa posición, ¿cómo debería adoptarse? ¿Y qué es lo que podrían o no podrían o deberían decir los funcionarios de un Estado, especialmente si están vinculados a la política exterior de un país como el nuestro? Bueno, yo creo que es muy importante que no se hagan acusaciones de entrada, ¿verdad? Es muy importante primero evaluar la situación. En el caso específico de Israel y el grupo Hamas. Hamas es un grupo terrorista con un Estado, ¿verdad? Entonces, no creo que sea conveniente. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con la decisión del gobierno hondureño de retirar al embajador. Es un mal mensaje, es un mensaje que realmente yo creo que puede afectar a la nación hondureña en el futuro, porque nosotros recibimos cooperación, especialmente cooperación técnica en el área agrícola de parte de Israel. Por cierto, nos dimos cuenta por la prensa, no por Cancillería, o sea, ya se sabía que el canciller venía, que el embajador venía para acá y Cancillería no había dicho nada. Sí, bueno, yo creo que ese es el problema de la diplomacia por ex, ¿verdad? Es un problema que no solamente estamos viendo por parte de los funcionarios en Honduras, sino en general. Hay un abuso de los tweets y un abuso también, diría yo, de esa libertad de expresión, que al final termina generando consecuencias importantes para la nación, ¿verdad? Para los 9 millones, 10 millones de hondureños, y no necesariamente para el funcionario, que solamente va a estar en una posición durante un periodo específico de tiempo. Como dije antes, yo creo que no es conveniente de primas a primeras tomar una posición. Entiendo que en este caso específico ha sido uno de los conflictos bélicos
importantes, especialmente considerando que hace 3 años se había firmado un tratado de paz en el Medio Oriente. De hecho, el yerno del expresidente Trump me parece que se ganó el premio el premio Nobel de la Paz por eso, o si no es que fue nominado. Así que yo sí creo que lo conveniente en este caso específico hubiese sido que el gobierno se llamara al silencio. Siempre hay posibilidades de hacer comunicados para no verse tampoco mandar un mensaje. ¿Verdad? Siempre se puede hacer comunicados utilizando los principios de los que nos habla la Carta de las Naciones Unidas. Siempre podemos hablar es importante buscar los medios diplomáticos para la solución de controversias, la última instancia para poder resolver un conflicto tiene que ser el uso de la fuerza y otros mecanismos que yo asumiría que alguien que está formado técnicamente en el tema diplomático y en el tema de las relaciones internacionales puede utilizar. Es decir, no guardar silencio y cuando se opine hacerlo con criterios técnicos. Claudette, 1 minuto. Mencionábamos lo importante que es que las cancillerías y los estados tengan personas empapadas y que conozcan lo que ocurre en una región determinada. Hay múltiples conflictos a nivel internacional, hay personas aquí en nuestro país que han estudiado en Rusia, que han estudiado en Israel, hay personas con estudios de geopolítica, de política internacional. Es importante estar empapado de lo que pasa en una región para no opinar así sin mayor reflexión. Más allá de ser importante, es necesario. Y nosotros no obligatoriamente conocemos de la temática y solo conocemos de la temática superficialmente, en raras ocasiones le vamos a apuntar a una buena decisión en materia de política exterior. Y en el tema, ¿verdad?, específico de esta situación de Israel versus Hamas, este grupo terrorista, definitivamente han habido muchas manifestaciones y muchos comentarios, diríamos, no solo a nivel de gobierno, sino que también a nivel de la población. Esto me recuerda también mucho, por ejemplo, a lo sucedido durante el gobierno del expresidente, ¿verdad? En el término anterior fue Orlando, donde él decide, ¿verdad?, mover la embajada y no hay una consulta, ¿verdad?, con el pueblo palestino de acá, donde nosotros somos el segundo país que más pueblo palestino albergamos. Entonces, ese tipo de decisiones creo yo que tienen que ir enmarcadas en una necesaria investigación, no solamente de nuestra relación histórica, sino también de la relación de Israel con el mundo árabe, con la región de Medio Oriente y también cómo Medio Oriente ha cambiado en estos últimos años. Nosotros podemos decir que hay un Medio Oriente pre-9/11 y post-9/11 también, ¿verdad? O sea, muchos elementos han variado. Y también en términos de economía, todo ha ido evolucionando, ya sea para mal o para bien para otros países, pero si no conocemos todos esos factores, es muy difícil elaborar, como dice Alejandra, un comunicado que sea prudente y que no nos ponga en una posición de desventaja, ¿verdad? Muchas gracias, Claudette. En 30, 45 segundos estamos concluyendo el programa. Alejandra, ¿qué esperarías tú como una profesional de las relaciones internacionales que sea el futuro de tus colegas, personas como ustedes, para poder aportar a que estas relaciones internacionales de Honduras y esta política exterior se encaminen por un rumbo profesional y un rumbo donde no estemos preocupados por lo que pueda ocurrir cada 4 años? Lo acaba de decir Claudette, en el gobierno anterior se tomaron también algunas decisiones poco reflexivas respecto a la situación en Israel. Bueno, yo creo que voy a usar un ejemplo. Yo vi con mucha preocupación la situación que tuvimos con Costa Rica el mes pasado. Pues tengo mi opinión personal. Yo creo que... sobre el visado. Sobre el tema del visado, ¿verdad? El canciller hondureño tuitea o, ¿verdad?, publica en X, vamos a hablar con Costa Rica a ver qué es lo que pasa. Y eso yo siento que generó una innecesaria
tensión entre los dos países. Realmente yo no puedo estar segura si esto fue una decisión con base en el estilo de cada persona, ¿verdad? O si realmente es el conocimiento técnico que el canciller tiene. Yo sí quisiera que Honduras tuviese muchísimos más diplomáticos capacitados. Yo creo que Honduras tiene todo por delante. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco. Si tuviéramos los espacios, ¿verdad?, para que personas capacitadas, para que personas que son políglotas, personas que se han formado para esto, pudieran ocupar los lugares de toma de decisión, esperaría yo, ¿verdad?, que pudiéramos resolver muchos de esos problemas pequeñitos que al final terminan afectando al hondureño de a pie, ¿verdad? No necesariamente al funcionario o a las personas que han tenido más oportunidades en el país. Muchas gracias, Alejandra. Claudette, mensaje final. Yo solamente, ¿verdad?, concuerdo con lo que Alejandra ha mencionado. Necesitamos más profesionales en la arena, ¿verdad?, en estos espacios de gobierno que permitan desempeñar y desarrollar estas habilidades para las cuales estudiaron, ¿verdad? O sea, son técnicos en esa área. Y yo creo que tenemos muchos profesionales que definitivamente no solo se han capacitado aquí localmente, sino que en el extranjero. Y a veces es muy desmotivante cuando vienen y encuentran que si lo quieren hacer a través de la vía del servicio civil, hay formación, si lo quieren realizar de una manera independiente, en ocasiones no logran encontrar las oportunidades. Entonces creo que sí tenemos profesionales capacitados que podrían apoyar muchísimo a la gestión y al diseño de una política exterior más coherente y estratégica a largo plazo. Muchísimas gracias, Claudette. Muchísimas gracias, Alejandra. Ustedes dos son un buen ejemplo de ello. Se formaron y siguen formando personas para poder desempeñarse en esta dura tarea, porque no es fácil. Hay que estudiar mucho, hay que conocer otros idiomas, hay que estar informado de lo que ocurre y recordar que la realidad va cambiando mucho y no puede solamente influenciarse por lo que vemos así en nuestras redes sociales, que ya sabemos están dominadas por un algoritmo y solo vamos a ver un lado del problema, no vamos a verlo en sus distintas facetas y en sus distintas modos y puntos de vista. Este fue el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Cuestión de Enfoque se transmite a las 12, en punto de las 12 por ICN, una nueva señal de lunes a viernes. Esperamos contar con su atención el próximo programa para seguir conversando sobre los temas donde hay distintos enfoques. Nos vemos en el próximo programa.